Iniciamos con esta fotografía precisamente porque tiene ya prácticamente 9 años que la hicimos en Nueva Delhi, de hecho, y es como para nosotros el inicio de una reflexión, de un interés, de un trabajo, ¿no? Que pues en cierto sentido nos reúne también hoy aquí. Estamos tratando de externarlo, explicárselo. Es un trabajo que ha cambiado, pero en cierto sentido los intereses continúan siendo los mismos. Están resumidos en esta fotografía de aquí, ¿no? Donde vemos una vía rápida en Nueva Delhi, con una valla donde un ambulante, un trabajador informal, está colgando la ropa de un hospital cercano sobre esa valla, dejando que se seque al sol. La ha colgado a las 8 de la mañana y son las 12 de la tarde, a 1 al mediodía, y pasa a recoger toda la ropa de nuevo, ¿no? Vemos en cierto sentido como una infraestructura de la ciudad de repente muta, cambia de sentido, cambia de función, aunque sea temporalmente, ¿no? Es uno de los fenómenos típicos de las ciudades, digamos, de países emergentes, ¿no? Donde el espacio público fundamentalmente es un espacio, digamos, en lucha, en definición continua, sobre todo porque, digamos, es un espacio de supervivencia fundamentalmente, ¿no? Cuando no hay, o grandes grupos de personas no tienen un espacio privado donde realizar la mayor parte de sus tareas, tienen que recurrir al espacio público, ¿no? Fundamentalmente para realizar sus tareas de supervivencia, como digamos, autoemplearse o digamos, construirse su casa, etcétera, etcétera. Aquí vemos un ejemplo, quizá para nosotros represente un poco sentimentalmente pues inicio de nuestro trabajo. Bueno, este trabajo de todas formas ha cambiado, ¿no? Digamos, se ha evolucionado durante estos últimos 10 años. Entre ellos, digamos, ha cubierto distintas etapas. La primera de ellas, de hecho, se cubrió con esta publicación. Sí, que si quieres pásala, ¿no? Que, digamos, Casa Vecina tuvo, digamos, la ocasión de publicarlas, ¿no? Creo que, bueno, pues pueden verla. Sí. Es un libro objeto que denominamos monumentos menores, que son, ¿sí se escucha? Sí. Que son prácticamente objetos y estructuras encontradas en el espacio público que han sido modificadas por los transeúntes o los habitantes de la ciudad, ¿no? En un principio observábamos todas estas prácticas sin nombrarlas, ¿no? Sin identificar claramente qué era el fenómeno que estábamos observando, ¿no? Y pues a lo largo de estos últimos 8 o 9 años, a partir obviamente de viajes, de lecturas, de observar y vivir en una ciudad como esta que tiene una gran apropiación de distintas formas que más tarde lo veremos, en el espacio público hemos entendido quién es el sujeto, cuáles son las acciones que se practican y los espacios, ¿no? En este primer libro como que dimos un mapeo sobre las estructuras y los monumentos y los objetos, ¿no? Le llamamos monumentos menores porque en un sentido irónico estamos hablando del antimonumento, ¿no? Del monumento que no es heroico, que es efímero y que en realidad ocupa todo el espacio de estas ciudades postcoloniales, ¿no? Que no están precisamente en un pedestal ni van a tener como un insignia abajo, ¿no? Pero son parte y definen muy bien el paisaje urbano. Con el tiempo, bueno, pues hemos ido en nuestro trabajo, que como me gustaría también subrayar, digamos, es un híbrido entre las ciencias sociales y el arte. Hemos ido también teorizando y, digamos, acercándonos a estas fotografías desde otros aspectos, ¿no? Hemos entendido, por ejemplo, cómo en nuestra sociedad el capitalismo divide los bienes y las mercancías en dos, ¿no? En dos niveles, ¿no? Como un capitalismo top y un capitalismo low, ¿no? Donde de repente las mercancías tienen un uso previsto, original, previsto, digamos, en los usos, y luego hay un capitalismo low
de las clases populares que reinventan constantemente los usos de todas las materias, mercancías, materias primas, productos semielaborados que se van difundiendo. O sea, son, digamos, en cierto sentido, como una especie como de imaginación popular de supervivencia que va alterando continuamente a través de la mímesis, de la copia, de la mutación, de la sustitución, de la simbiosis, la forma misma de la mercancía, de las mercancías que el capitalismo fabrica. Muchas de esas intuiciones están en nuestro primer trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede pasar con un producto como el unicel, ¿no? O sea, el unicel es un producto industrial, pero luego, digamos, en su función, en clave de clase popular, puede tener miles de funciones, ¿no? O el masking tape, por ejemplo, ¿no? O sea, el masking tape es un producto en principio de embalaje, es un producto pensado para embalar a escala industrial, se ha convertido en un producto que en manos de la clase popular sirve para cualquier cosa. Por ejemplo, puede servir para reparar, para sostener, ¿no? Para reparar el asiento de una moto, para tantas y infinitas cosas, ¿no? Este es uno de los fenómenos que en términos de objetos nos interesan, ¿no? Como este desdoblamiento continuo que se produce entre los usos previstos de los objetos y los usos imprevistos de ellos. Es decir, una especie como de emergencia de un capitalismo popular fundamentalmente que altera, reimagina, reproduce, altera continuamente los usos previstos de infraestructuras, mercancías, productos semielaborados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un clash, obviamente hay un choque entre estas dos formas de ver el mundo. Me gustaría que mostraras el esquema, nada más, un momentito, para explicar cómo funciona más o menos o cómo se ha desarrollado, de hecho, conceptualmente nuestro trabajo. Digo, hablaba precisamente que desde la foto, esa primera, nos hemos planteado también desarrollar nuestro trabajo no solo en términos artísticos, sino que paralelamente el trabajo se desarrolla conceptualmente. Hemos dividido en tres áreas fundamentalmente analíticas nuestro trabajo sobre el espacio público. Esas tres áreas, bueno, son la primera, un área que fundamentalmente explora la naturaleza del flujo material de objetos que se produce en el espacio público, que es de lo que estaba hablando hace un momento. La segunda hablaría de los propios espacios, ¿de acuerdo? De la alteración de los propios espacios, sobre todo vistos a través de las intervenciones de la informalidad sobre ellos. Y el tercer parámetro sería las acciones, ¿no?, relacionadas con la informalidad. En el centro tenemos la idea de, digamos, la economía informal, que a nosotros nos gusta más llamarles economías autorreguladas, en cierto sentido. La palabra informal es una palabra peyorativa de por sí. Es una palabra que solo existe desde la perspectiva del Estado, ¿no? O sea, digamos, ¿quién define la informalidad, en cierto sentido? Sino el propio Estado. Preferimos llamarle autorregulada porque sentimos que en esta última etapa, fundamentalmente de las últimas 3 décadas de historia, el capitalismo fundamentalmente y por otro lado también el encogimiento del Estado ha expulsado fundamentalmente a miles de trabajadores y los ha dejado en una condición de informalidad. También es verdad que hay muchos trabajadores que han optado también por esa opción. La verdad es que hay una cierta intemperie, ¿no?, de la condición del trabajador. Se puede decir que pues tenemos a grandes grupos de trabajadores que ya no los podemos prácticamente clasificar bajo las categorías tradicionales de trabajo. Fordista, ¿no? Es difícil, ¿no?, porque no, digamos, se ajustan a los parámetros tradicionales, ¿no? Casi podríamos decir que el trabajo ha sido criminalizado a gran escala. Es una de las cosas que más inquietan de todo este proceso, ¿no?
sea, una de las cosas más temibles de todo este proceso es que miles de trabajadores, o sea, que el trabajo mismo esté siendo criminalizado a gran escala, es decir, que el hecho de trabajar sea una cierta situación o un cierto, digamos, elemento de ilegalidad, ¿no? Que creo que eso es lo que pasa con buena parte de la informalidad en los países emergentes. Esa idea, fundamentalmente, es la que está, digamos, en el centro de nuestro sistema. Es el sujeto de nuestro trabajo, ¿no? El sujeto que, en cierto sentido, estamos intentando definir, que es quién es esta persona, ¿no? ¿Quién es este trabajador? En cierto sentido, encontramos que la mayor parte de la literatura académica sobre el tema no acaba de, digamos, encontrar una buena definición, ¿no? Sobre lo que es este tipo de trabajador. La idea de trabajador informal nos incomoda. La idea de ambulantes, por ejemplo, es una idea limitada, ¿no? para describir la variedad, ¿no? de trabajos que encontramos en la calle. Es decir, necesitamos, ¿no? ahondar un poco más en la definición de este personaje. Nosotros creemos que podemos conocerlo mejor explorando esos tres ámbitos, ¿no? El ámbito de su relación con los objetos, ¿no? Esa capacidad de transformación que tienen los objetos, sobre todo para, digamos, a través de sus actividades, la mayor parte de ellas autogestivas, ¿no? Como construirse su propia casa, autoemplearse, digamos, construir sus propias redes de autofinanciación, etcétera, etcétera. También su capacidad de modificar los espacios, ¿no? La apropiación de los espacios, y también las acciones, ¿no? que lleva a cabo. Esos tres aspectos creemos que nos pueden, digamos, investigarlos tanto a nivel, digamos, antropológico como estético, nos permiten acercarnos a una mejor definición de quién es esta persona, este personaje, que está detrás de lo que llamamos el fenómeno de economías autorreguladas. Algunas características, ¿no? que están también asociadas, casi diríamos inherentemente, ¿no? como a la condición de informalidad, ¿no? o de esta condición autogestiva, ¿no? de este sujeto. Pues por ejemplo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, la idea de movilidad, de un cierto adoquismo, ¿no? de la idea de que todo, en cierto sentido, se fabrica, o sea, esta idea del do it yourself, ¿no? O sea, de que, en cierto sentido, toda la estética, ¿no? de sus objetos, de su vida, desde su casa hasta sus herramientas de trabajo, tienen digamos, esta textura, esta forma de do it yourself, ¿no? del adoquismo, la precariedad, la inestabilidad, la impermanencia, ¿no? Sería como rasgos que están marcados tanto en sus objetos como en sus acciones, ¿no? Esto hemos denominado en un primer concepto capitalismo low cost versus el capitalismo high cost. También hay cuestiones, por ejemplo, como veíamos, por ejemplo, en la foto anterior, ¿no? de intermitencia, ¿no? de los espacios. Por ejemplo, la idea de ocupar el espacio público de manera intermitente, ¿no? O sea, cambiar sus usos, cambiar de repente de forma no prevista el uso de un área de manera intermitente, ¿no? durante unas horas del día o determinadas zonas. Por ejemplo, hablábamos del Unicel, ¿no? hace un momento. Esta es una fotografía en China. De hecho, si conocen la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, bueno, es parte como de las ciudades del delta del río del Berman. Tenemos a Shenzhen, Hong Kong y Guangzhou, ¿no? que son como las tres grandes ciudades del delta. Y una de las actividades de la economía informal china es, por ejemplo, recoger el unicel, ¿no? los restos del unicel de las calles y revenderlo como material de aislamiento.
Eso es una de las telas. Entonces ves prácticamente pues, a cientos de personas como hormiguitas, ¿no? Cargando estos bultos de unicel por la ciudad. Otra vez hablando, ¿no? De cómo los materiales en cierto sentido viven una segunda vida o tienen una segunda vida aparte de su vida prevista, ¿no? De su vida en principio para copiar exactamente, ¿no? No sé si quieres mostrar un poco más. Quisiera que, si quieres, podemos pasar. Sí, exactamente. Hay tres técnicas, un momentito antes de que pases al triángulo, si me pasas el triángulo un momento, sí. Fundamentalmente hay tres metodologías o técnicas o medios artísticos que usamos en combinación, o al menos que nos ayudan, digamos, a darle aterrizaje a estos conceptos, que son en términos de objetos. Trabajamos mucho con los objetos encontrados y también con el seguimiento de objetos. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es seguir la pista de determinadas mercancías en los mercados ambulantes, ¿no? Por ejemplo, hemos seguido la pista de una mercancía desde Tepito hasta China, ¿sí? O sea, empezar en Tepito y terminar en Guangzhou, ¿sí? Esa es la idea. Por ejemplo, de la mano de un tepiteño, de los famosos Marco Polos. O sea, es una idea como de seguir la mercancía desde un tipo de punto de vista, digamos, de red global, ¿no? O sea, yo sigo a la mercancía. De red local, sí, a red global, a red local. Una de las cosas que, claro, tenemos en esta nueva economía, digamos, donde la informalidad o esta gran intemperie, ¿no? de trabajadores en la calle, nos recuerda a veces, o podría recordarnos, o tendríamos la tentación de recordar o de pensar que hay como una cierta vuelta a una especie de mundo de mercado callejero, de tianguis, ¿no? Pero en realidad todo lo que podía ser un mundo de oficios artesanales está ausente completamente de este mundo nuevo. O sea, no hay un apego al trabajo, digamos, en sí, ni a la mercancía. Son mercancías que fluyen por redes globales y con las cuales en general los trabajadores y los comerciantes no tienen ningún tipo de apego. En este sentido es muy parecido a un trabajador industrial. Hay una alienación total con respecto a la mercancía que manejas, que puede ser un DVD o un bolso pirata de marca, ¿no? O sea, estamos hablando de un trabajador que no es un artesano, no es un trabajador fordista tampoco, ya no trabaja bajo techo ni tiene un contrato, tampoco ni está supervisado, no tiene jefe, no tiene horas de trabajo, es un trabajo independiente, pero a la vez pertenece a unas redes, digamos, muy fuertes, asociativas, de calle, desafía muchas de los conceptos o de las categorías con las que hemos intentado definir, ¿no?, el trabajo hasta ahora. Yo creo que todavía está falto, ¿no?, está verde nuestra capacidad conceptual como de acercarnos bien a este tipo de figuras, ¿no? Es una persona que además a lo largo de su vida puede o le pueden pasar varias cosas que tienen que ver con esta inestabilidad, intermitencia, transitoriedad o con, digamos, precariedad. Por ejemplo, va a tener o puede tener que buscarse o autoemplearse, puede tener que construirse su propia casa, puede tener que emigrar en algún momento, puede tener que buscar financiación en sus redes locales, informales. A la vez, también es verdad, y eso, digamos, lo he observado, hay una economía, digamos, muy cercana, que es la del trabajo barato, precario, formal, precario, que ofrecen de repente cadenas comerciales, que es muy afín. He visto gente que trabaja en el Oxxo un día y al día siguiente está trabajando de ambulante al lado. Hay una movilidad lateral entre los dos sistemas,
curiosa, ¿no? O sea, puedes ver ese salto casi. Las condiciones entre la formalidad y la informalidad se han hecho apenas indistinguibles. Tan poca es la diferencia, ¿no? Entre lo lícito, lo ilícito, lo formal y lo informal, lo regulado y lo autorregulado también. No sé si podrías mostrar el esquema de las líneas de tensión. O sea, es una de las cuestiones problemáticas de nuestra época, es que no hay una división nítida entre formalidad e informalidad, son un rizoma, es una mezcla. La formalidad está plagada de informalidad y la informalidad está ligada inextricablemente a la formalidad, ¿no? Nos gusta pensar, ¿no?, más bien como en líneas de tensión, ¿no? En líneas de tensión entre conceptos aparentemente duales, pero no lo son. Son sistemas integrados, como por ejemplo lo formal y lo informal, o lo permanente y lo intermitente, o lo público y lo privado, o lo lícito y lo ilícito. En nuestras economías emergentes, en países donde además, digamos, tenemos estas grandes cantidades de gente en los sectores informales, eso es casi imposible distinguir. Digo, está pasando en Europa también, digamos, de una forma radical y dramática. Se está estableciendo una sociedad de dos velocidades en el mundo, un capitalismo de dos velocidades, ¿no? De forma dramática, sobre todo en Europa a través de la migración. Y creo que además el urbanismo, digamos, o el despliegue de las ciudades contribuye precisamente a generar compartimientos estancos donde digamos, ubicar a esta gente. Digo, estancos en nuestra fantasía, porque obviamente están completamente comunicados, como están estas líneas, ¿no? Con estas un poco tensiones trabajamos, ¿no?